Cuéntanos en los comentarios desde qué país, ciudad o rincón del mundo nos estás escuchando, porque lo que vas a oír hoy fue ocultado por generaciones y merece ser contado en ecos de él. Yugo era pleno verano de 1858. El calor del estado de Georgia caía como plomo sobre las tierras del sur y dentro de la mansión Blackwatt todo parecía seguir la rutina de siempre. Las amas de llaves subieron al dormitorio principal, como cada mañana, para airear las sábanas, cambiar el agua y ordenar la estancia. Pero al abrir la puerta de la habitación del dueño de la casa, se encontraron con una escena que ningún sirviente del sur estaba preparado para ver. Sobre una cama de sábanas finas, con cortinas de seda, yacía muerto el coronel Harrison Blackwatt, uno de los hombres más influyentes, ricos y respetados de Savannah. Su muerte por sí sola ya habría causado revuelo. Pero no fue eso lo que dejó a todos mudos. El cuerpo del coronel tenía en el rostro una expresión imposible de describir. No era solo agonía, tampoco solo placer. Era una mezcla perturbadora de ambas cosas, como si sus últimos segundos hubieran sido de dolor y de liberación al mismo tiempo. Y, lo más escandaloso, no estaba solo. Entre sus brazos, recostado contra su pecho, estaba un joven esclavo de la plantación, Morgan. Morgan no era un esclavo cualquiera. Tenía un cuerpo que desafiaba las categorías rígidas de aquella sociedad racista y puritana. Los que lo habían visto trabajar en la casa lo describían como una criatura extraña, casi irreal, de piel color miel, rasgos suaves que a ratos parecían femeninos y a ratos masculinos, y una presencia que incomodaba porque no se dejaba encasillar. Verlo allí, en la cama del coronel, abrazado como si fuera un amante, hizo que el escándalo se propagara más rápido que el fuego en un campo de algodón. La noticia corrió por Savannah como pólvora. Las familias blancas, dueñas de tierras, esclavos y apellidos, se indignaron fingiendo moralidad. Los jueces, hombres que habían encubierto delitos mucho peores, decidieron no investigar demasiado. Nadie quería que se hablara de lo que realmente había pasado en esa mansión durante casi una década. Pero el silencio se rompió cuando se revisó el informe médico del esclavo. Morgan había sido examinado años atrás y el documento revelaba algo que, para la medicina de ese tiempo, era casi una ofensa a la lógica. El joven poseía órganos sexuales masculinos y femeninos, ambos desarrollados y funcionales. Un ser humano que era, al mismo tiempo, lo que el mundo insistía en separar. La cosa se volvió más turbia cuando, en el estudio privado del coronel, encontraron unos cuadernos escondidos. Eran diarios. 8 años de anotaciones secretas en las que Harrison Blackwatt hablaba de filosofía, de deseo, de culpa y de un amor prohibido. Allí, en su propia letra, confesaba que aquello que había nacido entre él y Morgan no había sido abuso ni capricho, sino una relación larga, compleja, peligrosa y cada vez más imposible de ocultar. En esas páginas también mencionaba algo que ningún hombre blanco del sur habría aceptado ni siquiera imaginar: un embarazo. Al final, cuando todo se supo y los muertos fueron contados, porque esta historia no terminó con un solo cadáver, sino con 13 hombres muertos, una mansión en ruinas y una mujer confesando intento de asesinato, ya era demasiado tarde para borrar lo ocurrido. La casa Blackwatt ardió hasta quedar hecha cenizas. Morgan desapareció en la oscuridad de la noche, y se decía que se había marchado llevando en su vientre al hijo del coronel, una criatura que no debería haber existido según las normas de su época. Entonces las preguntas quedaron flotando en el aire como un susurro incómodo. ¿Qué lazo puede unir a un dueño de plantación con un esclavo intersexual hasta el punto de desafiar a toda la sociedad? ¿Qué clase de amor es tan fuerte que hace que un hombre poderoso arriesgue su apellido, su fortuna y su vida? ¿Por qué los nombres de Harrison y Morgan fueron borrados de los registros oficiales durante más de 100 años? Antes de entrar en lo que la élite de Savannah pagó para ocultar, antes de revelar lo que realmente pasó en esa cama y por qué una esposa humillada estuvo a punto de incendiarlo todo, vamos a retroceder en el tiempo. Viajemos a 1850, al mercado de esclavos de Charleston, el día en que el coronel Harrison Blackwatt vio por primera vez a Morgan y, sin saberlo, firmó su propia condena. El mercado de esclavos de Charleston, en septiembre de 1850, era una escena que hoy nos parecería insoportable, pero en aquel tiempo era parte del orden del sur esclavista. Era como una feria de dinero, pero en vez de mercancía inerte, se subastaban vidas humanas. El aire estaba tan cargado de humedad, perfume barato y miedo,
que parecía que se podía morder. Desde los jardines cercanos llegaba el aroma de las magnolias, pero ni siquiera ese olor dulce lograba tapar el sudor de los cuerpos encadenados. Dentro de la casa de subastas de Chalmers Street, los hombres blancos de la élite, terratenientes, militares retirados, comerciantes, llegaban con trajes de lino, sombrero y abanico, fingiendo elegancia mientras calculaban cuánto rendimiento podía darles un muchacho fuerte o una mujer joven para la casa. Evaluaban músculos, dientes, cicatrices. Hablaban de personas como quien habla de ganado. Ese día, entre ellos, estaba el coronel Harrison Blackwatt, 42 años, plantación de algodón en Georgia, apellido respetado, fortuna heredada y una reputación que nadie se atrevía a manchar. Era el modelo del caballero sureño, autoridad, dinero, tierras y una esposa de familia aristócrata. Su matrimonio con Constance Blackwatt, hija de una familia de Virginia, había sido una unión de conveniencia, no de amor. Ella había aportado apellido y posición. Él, riqueza y tierras. Tuvieron hijas, pero no intimidad. No había pasión, no había complicidad, no había ternura, solo apariencias. Y aunque Harrison no lo admitía, esa ausencia de afecto lo había ido vaciando por dentro. Por eso, aquel día en Charleston, aunque él aseguraba que solo había ido a reponer esclavos que había perdido por deudas de juego, el destino tenía escrita otra cosa. El subastador golpeó la mesa y anunció el lote número 47. La sala, que hasta ese momento estaba ruidosa, se quedó en silencio. Subió al estrado un joven esclavo, Morgan, calculado en unos 15 años. Su piel tenía un tono cálido, casi de caramelo. Su cuerpo era delgado pero firme, y lo más inquietante, su rostro cambiaba según la luz. Había ángulos en los que parecía un chico joven, otros en los que jurarías que era una muchacha. Esa ambigüedad hizo que varios de los compradores, que lo habían mirado con morbo, se apartaran como si de pronto fuera peligroso adquirirlo. El lote 47 viene con documentación especial, anunció el subastador con la voz más baja de lo normal. El comprador acepta todas las complicaciones asociadas. Oferta inicial, $200. Nadie dijo nada. Algunos que momentos antes lo revisaban como curiosidad, ahora fingieron que no les interesaba. Era demasiado raro, demasiado problemático, pero Harrison no movió un músculo. Se quedó mirándolo. No era deseo carnal lo que sintió en ese instante. Era fascinación, como si hubiese encontrado una pregunta que llevaba años sin poder formular. ¿Qué era exactamente ese joven? ¿Por qué le despertaba esa necesidad de comprenderlo? ¿Por qué su sola presencia lo descolocaba más que cualquier baile de sociedad o discurso político? 200, dijo Harrison con la seguridad de quien sabe que nadie lo desafiará. El martillo cayó, vendido al coronel Harrison Blackwatt de Savannah. Nadie en esa sala lo supo, pero con ese golpe seco comenzó la caída del coronel y el nacimiento del amor más peligroso que el sur esclavista llegó a conocer. En la oficina del subastador le entregaron un sobre sellado. Era el informe médico de Morgan. Harrison lo abrió sin preocuparse demasiado. Lo que leyó lo dejó helado, y al mismo tiempo lo encendió por dentro. El documento afirmaba, con términos médicos fríos y casi incrédulos, que el joven esclavo poseía órganos masculinos y femeninos totalmente formados y funcionales. Un caso que los médicos habían descrito, pero no entendido. Un cuerpo que no encajaba en la simpleza de hombre o mujer. La mayoría de los compradores lo habrían devuelto, o lo habrían mandado al campo para que nadie lo viera. Harrison, en cambio, no sintió repulsión. Sintió una especie de llamado. Desde ese momento, ya no pudo dejar de mirar a Morgan. El joven estaba de pie, sumiso, con la mirada baja, esperando a que el nuevo dueño decidiera su destino, como todos los que nacían en cadenas. Pero Harrison, mientras firmaba los papeles, tuvo una certeza que no venía de la razón, sino de lo más profundo de su alma. Esa compra no era una transacción, era el inicio de algo. Algo que iba a moverle las entrañas, que lo iba a obligar a verse como nunca antes se había visto. El viaje hacia Savannah duró 3 días bajo un calor insoportable. Harrison, excusándose en que quería evitar una fuga, ordenó que Morgan viajara dentro del carruaje con él. La verdad era otra. No podía apartar la vista de ese ser que parecía estar hecho para romper todas las reglas. Durante horas viajaron en silencio. Morgan contestaba lo justo, con la obediencia aprendida de quien sabe que una palabra de más puede costarle la vida. Pero la segunda noche, en una posada del camino, Harrison ya no pudo resistir más la pregunta que le quemaba la lengua desde que leyó aquel informe.
¿Tú cómo te consideras?, le dijo sin mirarlo directamente. ¿Como hombre o como mujer? Morgan levantó la vista y por un segundo se atrevió a mirar a su amo a los ojos, rompiendo una de las reglas no escritas del sur. Me considero Morgan, señor. El mundo necesita que yo sea una cosa o la otra, pero Dios me hizo ambas. He aprendido que mi existencia incomoda porque no entro en las cajitas que la gente usa para ordenar su miedo. Esas palabras atravesaron a Harrison más que cualquier sermón. No estaba frente a una curiosidad médica, estaba frente a una mente lúcida atrapada en un cuerpo que el mundo no sabía nombrar. ¿Sabes leer?, y preguntó el coronel sorprendido. Sí, señor. La esposa de mi primer amo me enseñó antes de que lo prohibieran. Luego seguí aprendiendo en secreto. Ahí Harrison entendió que no había comprado un esclavo más. Había traído a su vida a alguien que lo iba a confrontar. Cuando lleguemos a Blackwater Manor, dijo al fin, no irás al campo. Serás mi asistente personal. ¿Por qué haría eso por mí, señor?, preguntó Morgan con cautela. Porque creo que ves el mundo de una forma que casi nadie ve. Y quiero entender cómo lo ves tú. Esa fue la primera verdad que Harrison había dicho en 20 años de matrimonio. Y fue también la primera grieta en la muralla que lo separaba de su propio deseo. Lo que él no sabía era que, al llevar a Morgan a su casa, no solo estaba desafiando las normas sociales, estaba encendiendo una mecha que terminaría en tragedia. Cuando el carruaje cruzó las veredas polvorientas que conducían a Blackwater Manor, el sol de Georgia ardía sobre las columnas blancas de la mansión como si quisiera derretir el mármol. Desde lejos la casa parecía un monumento al poder, rodeada por hectáreas de algodón y por los esclavos que las trabajaban. Reflejaba la grandeza del sur. Y también su hipocresía. Cada ladrillo de ese edificio estaba sostenido por el dolor de otros. El aire olía a humedad, a magnolias marchitas y a secretos demasiado antiguos para ser contados. En el pórtico principal, esperando la llegada del carruaje, estaba Castens Blackwater, la esposa del coronel, erguida, impecable, con un vestido claro y un rostro que parecía tallado en hielo. Tenía la elegancia de una dama del sur, pero también la mirada de quien había aprendido a esconder su furia detrás de una sonrisa. Cuando vio descender a su marido, sus labios se curvaron apenas en un gesto de cortesía. «Te fuiste sin avisar, Harrison», dijo con una voz tan tensa que ni el calor logró suavizarla. «Los Merriweather preguntaron por ti en el compromiso de su hija». «Asuntos urgentes en Charleston», respondió él con su habitual tono distante. Los ojos de Castens se desviaron hacia el joven que bajaba detrás de su esposo. Morgan caminaba con paso discreto, la mirada baja, las manos juntas. Había algo en esa presencia silenciosa que la incomodó de inmediato. «¿Y quién es?», preguntó con frialdad. «Un nuevo sirviente». «Asistente personal», respondió el coronel sin darle más explicaciones. Castens lo examinó de arriba abajo frunciendo el ceño. «Parece demasiado frágil para los trabajos de casa. Quizás sería más útil en los campos, donde nadie tendría que verlo», dijo con tono venenoso. Harrison sostuvo su mirada. «Ya he asignado sus tareas», replicó con una firmeza que incluso a ella la sorprendió. «Morgan se encargará de mis asuntos personales». La mujer apretó los labios, giró sobre sus talones y subió las escaleras sin decir más. Pero dentro de ella nació algo que pronto se convertiría en obsesión: la sospecha. No sabía qué buscaba, pero intuía que ese nuevo esclavo traía consigo un peligro que aún no podía nombrar. Esa misma noche, Harrison llevó a Morgan hasta una pequeña habitación junto a su estudio. Era un cuarto sencillo con una cama estrecha y un pequeño lavabo. Nada lujoso, pero distinto. No estaba junto a las dependencias de los esclavos. Era un espacio reservado, fuera del alcance de las miradas de Castens. «Tus tareas serán simples», le explicó el coronel mientras le mostraba el lugar. «Ordenarás mi correspondencia, cuidarás mis archivos y limpiarás este estudio. Por las noches, cuando la casa duerma, hablaremos de los libros que leas». Morgan levantó la vista sorprendido. «¿Hablar de libros, señor?» «Sí», respondió Harrison intentando ocultar la emoción que le temblaba en la voz. «Quiero entender cómo piensas». En realidad, lo que deseaba era prolongar cualquier excusa para escucharlo hablar. Con el paso de las semanas, se instaló entre ambos una rutina silenciosa que poco a poco se volvió más íntima de lo que ninguno se atrevía a reconocer. Morgan trabajaba todo el día sin levantar la voz, casi invisible ante el resto del personal y bajo la mirada vigilante de Castens. Pero cada noche, cuando el reloj marcaba las 9:30,
El coronel regresaba al estudio, donde Morgan lo esperaba sentado junto a una lámpara con un libro entre las manos. «¿Qué has leído hoy?», preguntaba Harrison con tono sereno, y Morgan respondía con títulos que ningún amo esperaría escuchar de labios de un esclavo: El Simposio de Platón, El Paraíso Perdido, los documentos federalistas. Después discutían durante horas. Filosofaban sobre la libertad, la moral, la naturaleza del alma y el deseo. Conversaciones impensables entre amo y sirviente, y sin embargo, allí, en la penumbra del estudio, el mundo parecía detenerse. Harrison se sentía vivo por primera vez en años. Morgan se había convertido en algo más que un asistente. Era un espejo que reflejaba la parte más reprimida de su espíritu. Una noche, mientras debatían sobre los escritos de Platón, Morgan lo interrumpió. Platón decía que el amor entre hombres era el más puro, porque unía la mente y el alma antes que el cuerpo. «Cree que tenía razón, señor». El corazón del coronel se aceleró. «Creo que nos enseñan a ver el amor de manera muy limitada», respondió. «Lo reducen a un contrato o a un deber. Pero hay conexiones que no pueden clasificarse». Morgan sostuvo su mirada. «¿Conexiones como esta?», susurró. El aire se volvió espeso, eléctrico. Harrison apenas respiraba. «¿Sabes por qué te compré en Charleston?», preguntó con la voz apenas audible. Morgan sonrió con tristeza. «Creo que sí, señor. Me compraste porque viste en mí algo que también está dentro de ti. Algo que el mundo no te deja mostrar». Esas palabras fueron como un disparo al alma. Harrison alzó la mano temblorosa y rozó la línea del rostro de Morgan, que parecía oscilar entre la delicadeza de una mujer y la fuerza de un hombre. «¿Qué eres?», murmuró el coronel. «Lo que necesites que sea», respondió Morgan con voz casi imperceptible. Y en ese instante, todas las fronteras se derrumbaron: la del amo y el esclavo, la del hombre y la mujer, la de la ley y el pecado. En el silencio del estudio, lo que ocurrió esa noche desafió cada norma moral del sur esclavista. Pero para ellos no fue vergüenza, fue libertad. Cuando terminó, Harrison susurró: «Esto no puede repetirse». Morgan bajó la mirada. «Lo sé, señor», pero ambos sabían que era una mentira. Y lo que ninguno imaginaba era que detrás de la puerta alguien había estado escuchando. Alguien que pronto usaría ese secreto como una daga. A partir de aquella noche, el estudio del coronel Harrison Blackwood dejó de ser solo un despacho y se transformó en un refugio clandestino. Durante los siguientes 7 años, mientras la guerra y la política sacudían el país, dentro de los muros de Blackwood Manor, creció un amor imposible, sostenido por el silencio y el miedo. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 9:30, Harrison encendía las lámparas de aceite y esperaba. A los pocos minutos, un suave golpe en la puerta anunciaba la llegada de Morgan. Era su ritual secreto, su única forma de sentirse humano. En la oscuridad del estudio hablaban durante horas. Discutían sobre filosofía, sobre las leyes injustas, sobre lo que significaba ser libre. Harrison encontraba en Morgan una inteligencia que lo desarmaba, una mente que absorbía el conocimiento con una rapidez casi sobrenatural. Le traía libros de medicina, de ingeniería, de leyes. Morgan aprendía todo, sin maestros, sin escuela, sin derechos. El coronel solía observarlo fascinado, incapaz de entender cómo alguien a quien el mundo había condenado a la esclavitud podía tener un espíritu tan elevado. «Tienes la mente de un erudito», le dijo una tarde, mientras Morgan resolvía un problema matemático. «En un mundo justo, estarías enseñando en Harvard». Morgan levantó la vista y respondió con calma: «En un mundo justo, señor, no sería su propiedad». Esa frase lo atravesó como una espada. Ambos sabían que su relación era una paradoja: amor y esclavitud entrelazados, libertad interior y prisión externa. Podían amarse, pero no ser libres, y si fueran libres, tal vez no podrían amarse. Esa verdad los perseguía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Muchas noches Harrison pensó en liberarlo, en darle papeles falsos, dinero y enviarlo al norte, a Filadelfia o Boston, donde los abolicionistas acogían a los fugitivos. «Podrías estudiar», le decía. «Podrías ser quien eres sin esconderte». Pero Morgan siempre respondía igual, con tristeza y firmeza: «¿Y vivir sin usted?». «Libre pero solo. Prefiero una vida en las sombras con usted que una libertad vacía sin amor». El coronel no tenía respuesta. En el fondo sabía que Morgan tenía razón. Estaban atrapados en un amor condenado. Y sin embargo, ninguno podía renunciar a él,
Mientras tanto, Constance Blackwood, la esposa del coronel, mantenía las apariencias. Se mostraba en los eventos sociales, organizaba cenas y fingía ser la mujer de un hombre ocupado en sus negocios. Nunca preguntó por qué su marido pasaba las noches encerrado en su estudio, ni por qué el joven asistente parecía tan indispensable para él. Pero su intuición femenina, aguda y silenciosa, percibía algo que no lograba comprender del todo. Dentro de la mansión, el secreto empezaba a respirar entre los pasillos. Los sirvientes notaban miradas, silencios, rutinas extrañas. Y aunque en el sur nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que veía, todos sabían que en cada plantación había secretos, y que los secretos, cuando maduran, se vuelven veneno. En ese ambiente cargado de rumores, una persona comenzó a observar con más atención que nadie. No era el coronel, ni Morgan, ni la esposa celosa. Era Margaret Chen, la doncella personal de Constance. Una mujer que, aunque parecía invisible, lo veía todo. Margaret era mitad china y mitad afroamericana, una mezcla inusual en el sur, y por eso las damas blancas la trataban como un adorno exótico más que como una persona. Nadie imaginaba que detrás de sus ojos tranquilos y sus gestos serviciales se escondía una mente afilada, calculadora y silenciosa. Había aprendido a leer y escribir, a observar sin ser vista, a escuchar sin dejar rastro. Sabía moverse como una sombra y reconocer los cambios más mínimos en el comportamiento de los amos. Fue ella quien primero notó que el coronel encontraba excusas constantes para permanecer en el estudio, que Morgan recibía ropa más fina, que comía mejor que los demás criados, y que sus miradas se cruzaban con una complicidad que no era la de un amo y su sirviente. Margaret no dijo nada, pero empezó a juntar piezas, una noche. Mientras limpiaba el estudio mucho después de la medianoche, descubrió un detalle que confirmaría sus sospechas. Un armario cerrado con llave que nunca había visto antes. Durante semanas observó el patrón del coronel. Cuándo entraba, cuánto tiempo se quedaba, qué cosas tocaba. Hasta que un día, con la precisión de quien estudia un misterio, logró descubrir la combinación. Cuando abrió el armario, su corazón se aceleró. Dentro encontró una serie de cuadernos encuadernados en cuero, escritos con la letra firme de Harrison. Eran sus diarios privados. 8 años de pensamientos, confesiones y reflexiones sobre el deseo, el alma y la libertad. Margaret comenzó a leerlos en secreto, noche tras noche, devolviéndolos cuidadosamente a su lugar antes del amanecer. Al principio lo hizo por curiosidad, pero pronto comprendió que lo que leía no era solo la historia de una transgresión, sino la historia de 2 almas que se habían encontrado en medio del infierno de la esclavitud. En esas páginas, descubrió a un Harrison diferente, no el amo cruel, sino un hombre dividido entre el deber y el amor. Y a Morgan, no como una víctima, sino como un espíritu libre atrapado en un cuerpo que la sociedad no podía entender. Pero también entendió que aquella historia estaba destinada a la tragedia. Sabía que tarde o temprano, el secreto saldría a la luz, y cuando eso pasara, todos serían destruidos. Desde esa noche, Margaret tomó una decisión silenciosa. Si el desastre era inevitable, haría lo posible por salvar a Morgan. Lo que no sabía era que el destino ya estaba moviendo sus piezas, y que un acontecimiento imposible, un embarazo, pondría a toda Georgia de rodillas. Era agosto de 1858, cuando la frágil calma de Blackwood Manor comenzó a quebrarse. Morgan, que durante años había aprendido a ocultar cada emoción, empezó a sentirse débil. Al principio fueron simples mareos y náuseas, algo que cualquiera atribuiría al calor sofocante de Georgia. Pero con las semanas, los síntomas se intensificaron. Desmayos, palidez, una fatiga que no podía explicarse una mañana. Mientras ordenaba la correspondencia del coronel, Morgan cayó inconsciente frente al escritorio. Harrison, presa del pánico, lo cargó en brazos y lo llevó a la pequeña habitación junto a su estudio. Su rostro, generalmente imperturbable, mostraba miedo genuino. De inmediato mandó llamar al único médico en quien confiaba, el doctor Benjamin Mars, un anciano discreto que había atendido a la familia por años y conocía los secretos de la plantación. Horas después, cuando el médico terminó su examen, se quedó inmóvil, con el rostro desencajado. «Coronel», dijo finalmente con voz temblorosa, «este esclavo parece tener 4 meses de embarazo». El silencio que siguió fue absoluto. Harrison se levantó bruscamente. «Eso no es posible», balbuceó. «No puede ser». El médico tragó saliva. «Y sin embargo lo es. No encuentro explicación científica.
Dados los rasgos anatómicos de este joven, esto desafía todo lo que conocemos. El coronel sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En un susurro, como si hablara consigo mismo, murmuró: «Es posible». «Porque yo lo hice posible». El doctor lo miró horrorizado. Comprendió de inmediato lo que esas palabras implicaban. «Coronel, si esto se descubre, su nombre, su familia, su vida entera quedarán destruidos. Este embarazo no solo es un escándalo, es un riesgo mortal. El cuerpo de Morgan podría no resistirlo. Debo interrumpirlo antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que Harrison respondiera, Morgan abrió los ojos. Había escuchado lo suficiente. Su voz era débil pero firme. «Por favor, señor, no deje que me lo quite». «Es mi hijo», el médico palideció. Harrison sintió un nudo en la garganta. Si aceptaba mantener el embarazo, perdería todo lo que había construido: su apellido, su plantación, su lugar en la sociedad. Pero si consentía en interrumpirlo, perdería al único ser que había amado realmente. El doctor insistió: «Esto es inmoral y peligroso. Si continúa, ambos podrían morir». Harrison lo miró con una determinación helada. «No dirás una palabra sobre esto. Ni ahora, ni nunca». El anciano asintió, temblando. Sabía que el silencio era lo único que podía salvarle la vida. Cuando se marchó, la habitación quedó envuelta en una quietud insoportable. Morgan tomó la mano del coronel con suavidad. «¿Qué haremos, señor?» «Esperar», respondió él con voz rota. «Solo necesito tiempo para pensar». Pero el tiempo ya se había agotado. Porque detrás de esa puerta, con el oído pegado a la madera, alguien había escuchado cada palabra. Castens Blackwatt, la esposa del coronel, que llevaba años acumulando sospechas, por fin tenía la prueba del pecado que la atormentaba. Y lo que haría después convertiría ese embarazo en una sentencia de muerte. Esa noche, cuando toda la casa dormía, Castens bajó las escaleras en silencio. Abrió la puerta del estudio sin avisar. El golpe seco del picaporte hizo que las lámparas parpadearan. Harrison, exhausto, levantó la vista y la vio allí, en el umbral, con el rostro transformado por una mezcla de rabia y humillación. 14 años, Harrison, dijo ella con voz baja y peligrosa. 14 años he sido tu esposa. Te di nombre, soporté tus ausencias, tus mentiras. Y ahora descubro que te has enamorado de un esclavo. El coronel no respondió. No había palabras capaces de justificar aquello. Y no de cualquier esclavo, continuó ella, avanzando lentamente. De una criatura que ni siquiera pertenece a un solo sexo. Una aberración que ahora lleva en su vientre a tu hijo. Harrison cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Nunca quise hacerte daño, Castens. Ella rió sin alegría. No pensaste en mí en absoluto. Has ridiculizado nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro nombre, y ahora pagarás por eso. Quiero que sufras como yo he sufrido. Quiero que entiendas lo que se siente amar algo que jamás podrás tener. El coronel se levantó, pálido. No te atrevas a tocarlo. Ya es tarde, replicó ella, su voz tan fría como el filo de un cuchillo. Mañana por la mañana Morgan será vendida. He hecho los arreglos. Un comerciante la llevará a las plantaciones de Luisiana. Morirá antes de que ese niño nazca, y tú vivirás con el peso de saber que tú la condenaste. Harrison la miró horrorizado. Si haces eso, me divorciaré. Lo confesaré todo. Ella lo desafió con una sonrisa amarga. Hazlo. Cuéntale a Savannah que te acostaste con una esclava hermafrodita. Arruina tu nombre. Destruye el futuro de tus hijas. Yo, en cambio, seguiré siendo la víctima perfecta. El silencio se volvió insoportable. Solo se oía el crepitar de la lámpara. Castens sabía que tenía todas las cartas. Harrison, derrotado, apenas logró decir: «Por favor, no lo hagas». Ella se volvió hacia la puerta. Mañana, al amanecer. El sonido del cerrojo al cerrarse sonó como el golpe final de un ataúd. Esa noche, el coronel comprendió que lo había perdido todo: su honor, su hogar, su futuro. Pero no estaba dispuesto a perder a Morgan. Decidió actuar. Esperó hasta que la casa quedó en silencio. Entró al cuarto contiguo y la despertó con suavidad. Le contó todo: la traición, la amenaza, el peligro. «Te daré algo», dijo abriendo su caja fuerte. «Oro suficiente para comprar tu libertad y papeles falsos que te declaran libre desde antes del embarazo. Debes huir esta misma noche». Morgan lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y tú?» «Diré que escapaste», susurró. «Ella creerá que huiste por miedo. Afrontaré las consecuencias». «Pero tú debes vivir». Morgan negó con la cabeza temblando. «No quiero dejarte. Ahora tienes que pensar en el niño. Él merece una oportunidad». Se abrazaron por última vez bajo la luz tenue de la lámpara. Cuando Morgan salió por la ventana,
vestida con ropa de hombre, Harrison supo que jamás volvería a verla. La vio perderse entre los árboles, y en el silencio de esa madrugada comprendió que, aunque su amor había terminado, su historia apenas comenzaba. La noche estaba espesa, húmeda, con un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Morgan caminaba sin mirar atrás, con una bolsa de cuero escondida bajo la ropa. Dentro llevaba las monedas de oro, los papeles de libertad firmados por el propio coronel Harrison Blackwood, fechados antes del embarazo, y una carta de despedida que nunca se atrevió a leer en voz alta. Esos documentos eran su pasaporte a una nueva vida, y la condena de quien los había firmado. Antes de cruzar la verja que separaba la plantación del camino principal, Morgan se detuvo un instante. La luna iluminaba los campos de algodón como si fueran un océano blanco, inmóvil. El aire olía a ceniza y promesas rotas. Cerró los ojos. Susurró una oración breve y siguió andando, desapareciendo entre los árboles, hacia la libertad y hacia lo desconocido. Dentro de la mansión, el coronel no durmió ni un segundo. Se quedó en su estudio, mirando los cuadernos que contenían 8 años de su vida, su amor, sus culpas, sus pensamientos más íntimos. Sabía que, en cuanto amaneciera, Castens descubriría la fuga. Sabía también que ya no había forma de salvarse. Pero por primera vez no sentía miedo, sino una calma extraña, resignada. Cuando el primer rayo de sol entró por las cortinas, Castens irrumpió en la habitación. Su vestido negro parecía un estandarte de guerra. Buscó con la mirada furiosa sin encontrar lo que esperaba. «¿Dónde está?», preguntó con la voz temblorosa del odio. «Se fue», respondió Harrison sin apartar los ojos de los diarios. «¿Cómo la dejaste escapar?», gritó ella, perdiendo por un momento su control habitual. El coronel no contestó, solo la observó con una serenidad que la descolocó. Castens comprendió, en ese instante, que lo había perdido todo. No solo a su esposo, sino el dominio sobre la historia. Horas después, los gritos de los sirvientes llenaron la casa. Encontraron al coronel tendido sobre la cama de Morgan, vestido con su ropa, rodeado de sus diarios abiertos. Sobre la mesa un frasco vacío, una mezcla de láudano y arsénico, un veneno lento y cruel. Su rostro mostraba esa misma expresión que las amas de llaves encontrarían más tarde, una combinación imposible de agonía y éxtasis. Pero antes de que la muerte lo abrazara, Harrison había dejado su última confesión. Con su propia sangre, escribió sobre la pared del cuarto una frase que sellaría para siempre su historia: «Muero amando a Morgan». Mi único pecado fue no hacerlo abiertamente. Castens, horrorizada, ordenó limpiar la habitación y destruir los diarios. Quería borrar toda huella de aquella vergüenza. Mandó llamar al Dr. Mars, quien firmó el certificado de defunción, afirmando que el coronel había muerto de un ataque al corazón. La mentira se impuso como una cortina de humo, pero alguien ya había actuado antes que ella. En medio del caos, Margaret Chen, la silenciosa doncella, había entrado al estudio y tomado los cuadernos antes de que fueran quemados. Sabía que esas páginas eran algo más que la confesión de un pecado. Eran testimonio de una verdad humana que nadie estaba dispuesto a aceptar. En los días que siguieron, los rumores se multiplicaron. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero el escándalo ya no podía esconderse. Algunos decían que el coronel había muerto en brazos de una criatura andrógina, otros que su esposa lo había envenenado por celos. Había incluso quienes aseguraban que se había suicidado por locura o culpa. Mientras Savannah se debatía entre el morbo y la hipocresía, Morgan seguía viva. Había logrado avanzar hacia el norte, ayudada por abolicionistas que operaban en las rutas secretas del ferrocarril subterráneo. Su cuerpo cambiaba con el paso de los meses. El hijo de Harrison crecía dentro de ella, desafiando las leyes de la ciencia y los prejuicios del mundo. En Blackwood Manor, la fachada se mantenía en pie, pero el alma de la casa se había desmoronado. Castens, enlutada, se presentó ante la sociedad como la viuda digna y sufrida. Pagó fortunas para acallar rumores, compró silencios, sobornó jueces. Pero el escándalo seguía vivo en las cocinas, en las tabernas, en las calles empedradas donde la gente murmuraba que el coronel había muerto vestido con la ropa de su esclavo y con una sonrisa en los labios. Las apariencias, que por años habían sostenido a la familia Blackwood, se resquebrajaban. Y aunque Castens logró enterrar el cuerpo de su esposo con honores, no pudo enterrar la historia que lo acompañaba. Porque Margaret Chen, desde la sombra, había hecho algo que nadie sospechaba. Envió una copia de los diarios al norte,
a un contacto abolicionista que los custodió en secreto. Esa decisión, que tomó movida por un impulso de justicia, cambiaría el curso de la historia, porque aquellas páginas escritas entre la culpa y el amor pronto se convertirían en la prueba más poderosa de que la esclavitud no solo destruía cuerpos, sino también almas. Y mientras en Georgia ardía el rumor de un amor que la sociedad no podía tolerar, en alguna parte del norte, Morgan seguía avanzando, llevando en su vientre no solo un hijo, sino el legado de una verdad que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. El viaje hacia el norte fue un acto de fe y de resistencia. Morgan, envuelta en ropas masculinas, con el cabello oculto bajo un sombrero, avanzaba cada noche guiada por extraños solidarios y valientes. El ferrocarril subterráneo no era un tren real, sino una red invisible de casas seguras, rutas secretas y corazones compasivos. En cada parada había alguien dispuesto a ofrecer pan, un lugar para dormir y, sobre todo, silencio. La travesía era dura. Morgan caminaba con el peso del cansancio y con un temor constante, el de ser descubierta, capturada o devuelta al infierno del que había escapado. Pero dentro de su cuerpo crecía una nueva vida, y ese milagro la sostenía. A veces, mientras cruzaba los pantanos o dormía oculta en graneros, recordaba el rostro de Harrison, sus palabras, sus manos, su voz, y en medio de la oscuridad, repetía la frase que él había susurrado la última noche. Vive, Morgan. Vive por los dos. En noviembre llegó a Filadelfia, exhausta, enferma y a punto de dar a luz. Fue acogida en una casa de acogida para fugitivos dirigida por una mujer llamada Sarah O'Donnell, una irlandesa viuda que había perdido a su hijo en la guerra y que ahora dedicaba su vida a ayudar a los esclavos en fuga. Cuando Morgan se presentó con sus documentos falsos, Sarah la miró con ternura y sin hacer preguntas. Solo dijo, «Aquí no importa de dónde vienes, solo hacia dónde vas». Durante semanas la cuidó con esmero. La fiebre bajó, el miedo se disipó un poco y Morgan empezó a respirar sin sobresaltos. Pero su cuerpo, aunque fuerte, estaba agotado. El parto se adelantó una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo como si el mundo estuviera siendo juzgado. Sarah corrió a su lado y, tras horas de dolor insoportable, Morgan dio a luz a un niño sano. El bebé tenía la piel clara, los ojos grises y una expresión tranquila. Morgan lo sostuvo entre los brazos sin poder creerlo. «Se llamará Samuel», susurró, «porque significa Dios escuchó». Era el nombre que Harrison había mencionado una vez durante una de sus noches de lectura. Morgan lo recordó y lloró en silencio, entre gratitud y pena. Sabía que aquel niño era la prueba viva de un amor prohibido, un puente entre dos mundos que jamás se debieron tocar. Sarah, conmovida, le tomó la mano. «Tú y ese niño sois un milagro, Morgan. Pero el mundo no perdona los milagros. Tienes que mantenerte a salvo». Pasaron los meses. Morgan comenzó a trabajar discretamente como costurera, ayudando a Sarah en la casa. Nadie sospechaba quién era realmente. En los documentos figuraba como Morgan Harris, mujer libre de color procedente de Maryland. Vivía con miedo, pero también con un extraño sentimiento de paz. El pequeño Samuel crecía sano, riendo con esa alegría que solo tienen los niños que no conocen la crueldad del mundo. Sin embargo, la paz duró poco. En abril de 1859, un grupo de cazadores de esclavos llegó a Filadelfia con una descripción inquietantemente precisa. Buscaban a una persona mestiza de apariencia ambigua, fugitiva de la plantación Blackwatt, posiblemente embarazada o con un niño recién nacido. Morgan supo que Castens no se había rendido. Había ofrecido una gran recompensa a quien la encontrara viva o muerta. Sarah, al enterarse, tomó una decisión inmediata. «Debes marcharte esta misma noche. Hay un barco que parte hacia Boston al amanecer. Un amigo mío, el capitán Reeves, te esconderá en la bodega. Allí nadie te buscará». Morgan quiso negarse, pero sabía que poner en riesgo a Sarah sería imperdonable. Besó a su hijo, lo envolvió en una manta y agradeció con lágrimas el refugio que aquella mujer le había dado. Antes de partir, Sarah le entregó un pequeño paquete envuelto en lino. «Ábrelo solo cuando estés a salvo». Morgan asintió. Esa noche, bajo una lluvia fina y fría, subió al barco que zarpaba hacia el norte. En la oscuridad de la bodega, acunando a Samuel contra su pecho, abrió el paquete. Dentro había una copia encuadernada de los diarios del coronel Harrison Blackwatt, los mismos que Margaret Chen había salvado. Al verlos, Morgan comprendió. Sarah, la viuda irlandesa, era el contacto del norte al que Margaret había enviado las copias.
Esos cuadernos eran el legado de su amor y la prueba del horror de una sociedad que lo había condenado. Mientras el barco se alejaba del puerto, Morgan miró hacia el horizonte. El viento helado del Atlántico azotaba su rostro, pero en su interior sentía una llama que no se apagaba. Algún día, susurró, alguien leerá estas palabras y entenderá que incluso en la esclavitud, el amor también fue una forma de rebelión. Y así comenzó su nueva vida, marcada por el exilio, la maternidad y el silencio, sin saber que, años más tarde, esas páginas que llevaba escondidas cambiarían para siempre la historia de Ecos del Yugo y de todo un pueblo que había olvidado que el alma no tiene color, ni género, ni dueño. El puerto de Boston amanecía envuelto en neblina cuando el barco atracó en silencio. Morgan, con Samuel dormido en los brazos y los diarios del coronel ocultos bajo la ropa, bajó por una rampa húmeda, temblando. A cada paso sentía que el suelo podía desvanecerse. Había llegado al norte, sí, pero sabía que la libertad no siempre significaba seguridad. En muchos estados, los fugitivos aún eran perseguidos. Bastaba una denuncia, una mirada malintencionada para que todo terminara. Un grupo de activistas negros, parte de una organización llamada la Liga de la Libertad, la recibió con discreción. Entre ellos estaba Elijah Turner, un antiguo esclavo que ahora trabajaba como tipógrafo y organizador abolicionista. Elijah, al verla, notó algo en su mirada que le resultó familiar. Esa mezcla de dignidad y miedo que solo quien ha sobrevivido a la esclavitud puede tener. Aquí nadie preguntará por tu pasado, le dijo. Solo necesitamos saber tu nombre. Morgan Harris, respondió ella con voz baja pero firme. Elijah asintió. Entonces bienvenida, Morgan. A partir de hoy eres libre. Pero te advierto, la libertad también duele. Con su ayuda, Morgan consiguió un pequeño cuarto en el barrio de Beacon Hill. Pasaba los días cosiendo y las noches escribiendo fragmentos de recuerdos. Los diarios del coronel eran su única compañía, y a veces, al leerlos, sentía que Harrison seguía hablándole. Esas páginas, manchadas por la tinta y el tiempo, parecían vibrar con vida. Había en ellas confesiones que nadie más había leído. Pensamientos sobre la esclavitud, sobre la fe, sobre la humanidad y sobre la culpa de un hombre que había amado más allá de las reglas del mundo. Morgan comenzó a copiar fragmentos en hojas sueltas, intercalando sus propias palabras, sus respuestas, sus memorias. No lo hacía como venganza ni como testimonio político, sino como una forma de duelo. Escribía para sobrevivir. Con el paso de los años, su hijo Samuel creció fuerte e inteligente. Heredó la piel clara del padre y los ojos profundos de la madre. Morgan lo educó en casa, enseñándole a leer y a escribir mucho antes de que otros niños supieran siquiera reconocer letras. Las palabras son alas, hijo, le decía. Cuando el cuerpo está preso, la mente puede volar. En 1861, cuando estalló la guerra civil, Samuel tenía apenas 2 años. Los rumores de combate llegaban desde el sur, y el nombre de Savannah volvía a escucharse en los periódicos. Morgan seguía temiendo que su pasado resurgiera, pero ahora el caos del país parecía un escudo. Entre tantos incendios, ¿quién prestaría atención a una mujer mestiza y a su hijo? Aún así, en las noches de insomnio, recordaba el rostro de Constance Blackwat, la mujer que había jurado destruirla. Se preguntaba si seguiría viva, si aún conservaba la plantación, o si la guerra la habría despojado de todo. En su interior, sin embargo, no había rencor, solo una tristeza antigua. Nadie es libre, escribió una noche en su cuaderno, mientras necesite oprimir a otro para sentirse superior. Con el tiempo, Morgan empezó a colaborar con un pequeño periódico abolicionista en Boston. Enviaba textos firmados solo con la inicial M, reflexiones sobre la libertad, la fe y la identidad. Sus artículos eran tan profundos que muchos creían que estaban escritos por un clérigo o un filósofo, pero ella jamás reveló su nombre. Prefería el anonimato, la libertad del silencio. En 1865, cuando se anunció el fin de la guerra y la abolición de la esclavitud, Morgan no celebró. Se limitó a mirar por la ventana, sosteniendo a Samuel, y dijo en voz baja: «Ahora empieza la parte más difícil, aprender a vivir libres». Años después, cuando su hijo cumplió 10, le mostró por primera vez los cuadernos originales. «Estos fueron escritos por tu padre», le dijo con suavidad. «Era un hombre que amó en tiempos donde amar podía matarte». Samuel la miró confundido. «¿Por qué escondiste esto, madre?» «Porque la verdad no siempre encuentra oídos dispuestos a escucharla. Pero un día, cuando el mundo esté preparado, tú la contarás». El niño asintió con solemnidad,
sin entender del todo. Morgan lo abrazó con fuerza, consciente de que ese abrazo era el cierre de un círculo. La esclava fugitiva había sobrevivido. El hijo del coronel vivía, y la historia que todos habían querido borrar seguía respirando. Sin embargo, la paz nunca es eterna. Años más tarde, alguien en Savannah encontraría una copia de aquellos diarios, y al intentar ocultarla nuevamente, desataría una cadena de acontecimientos que convertiría la historia de Harrison y Morgan en una leyenda prohibida. Porque, aunque pasaran los años, aunque los nombres se olvidaran, las voces del pasado seguirían hablando. Y su eco sería escuchado, siglo y medio después, en Ecos del Yugo. El invierno de 1866 fue especialmente cruel en Boston. Las calles estaban cubiertas de nieve, y el viento parecía traer murmullos de los muertos de la guerra. Morgan, envejecida por los años y las cicatrices invisibles, ya no cosía tanto como antes. Sus manos temblaban, pero su mente seguía despierta. Había comenzado a escribir lo que llamaba su testamento del alma, una recopilación de los pensamientos que la habían acompañado desde su huida de Georgia. Sus escritos no eran solo recuerdos, sino reflexiones sobre el amor, la identidad y la libertad. Escribía con una claridad que estremecía, como si hablara directamente con el futuro. En una de sus páginas dejó una frase que más tarde se volvería emblemática. Fui vendida como esclava, amada como pecado y liberada como prueba de que Dios no comete errores. Aquellos cuadernos, mezcla de confesión y manifiesto, comenzaron a circular discretamente entre círculos abolicionistas y pensadores progresistas. Algunos los copiaban a mano, otros los leían en voz alta durante reuniones secretas. Nadie sabía quién era su autora, solo que su firma decía Morgan, nada más. Mientras tanto, su hijo Samuel crecía convertido en un joven brillante. Había heredado la serenidad de su madre y la mirada inquisitiva del padre. A los 18 años, fue aceptado en una pequeña escuela médica del norte, gracias a una beca ofrecida por un grupo de reformadores sociales. Morgan lo despidió con lágrimas en los ojos, entregándole un pequeño paquete envuelto en tela gris. «Llévate esto contigo», le dijo. «No lo abras hasta que entiendas quién eres». Dentro, Samuel encontraría tiempo después los diarios originales de su padre y las cartas que Morgan había escrito durante su vida. En ellas descubriría no solo el amor que los unió, sino también el precio que ambos pagaron por desafiar al mundo. Mientras su hijo estudiaba, Morgan siguió escribiendo. Se reunía con mujeres que empezaban a cuestionar su papel en la sociedad, con antiguos esclavos que soñaban con ser maestros, con médicos que empezaban a preguntarse por qué el cuerpo humano debía ser encasillado. En uno de esos encuentros, alguien le propuso publicar sus memorias. Al principio, se negó. No quería fama ni escándalo, pero una noche, leyendo las palabras de Harrison en los diarios, comprendió que guardar silencio era otra forma de permitir la injusticia. Así nació el proyecto que cambiaría su vida. Un libro titulado Ni lo uno ni lo otro, una vida más allá de las categorías. Era una obra adelantada a su tiempo. Morgan narraba su infancia como esclava, su relación con el coronel y su fuga al norte, pero sin buscar compasión. Hablaba de la dignidad del ser humano, de los límites impuestos por la sociedad y del poder redentor del amor. El cuerpo es solo el recipiente, escribió, y el alma, el fuego que lo habita. Ninguna ley, raza o religión puede dictar cómo debe arder. El libro fue impreso de forma anónima en 1885, con ayuda de un pequeño grupo de intelectuales de Boston. Su publicación causó un terremoto moral. Los periódicos del sur lo calificaron de blasfemo y degenerado, mientras que en el norte empezó a circular en bibliotecas clandestinas, como lectura prohibida pero irresistible. Por primera vez, la voz de Morgan trascendía su propio dolor. Sus palabras comenzaron a inspirar a médicos, filósofos y activistas. Y aunque pocos sabían que se trataba de una ex-esclava mestiza, la profundidad de su pensamiento era imposible de ignorar. En los años siguientes, Ni lo uno ni lo otro fue citado en conferencias sobre libertad y naturaleza humana. En universidades del norte, algunos profesores leyeron fragmentos en voz baja, sabiendo que lo que sostenían en sus manos era algo más que un libro. Era una herida abierta del pasado. Morgan, sin embargo, permaneció lejos de los reflectores. Vivía modestamente, enseñando a leer a los hijos de inmigrantes, cosiendo lo necesario para sobrevivir. En su comunidad era conocida como una mujer sabia, de pocas palabras y mirada bondadosa. Pocos imaginaban que aquella costurera discreta había sido la protagonista de una historia que el sur había tratado de borrar con sangre y silencio.
Y mientras el tiempo avanzaba, los rumores sobre su identidad comenzaron a crecer. Algunos decían que la autora de aquel libro prohibido era una ex esclava que había escapado de una plantación en Georgia. Otros, que se trataba de una invención literaria. Pero los que la conocían sabían la verdad. Morgan no era ficción. Era memoria viva. Su historia, contada en susurros, seguía viajando de boca en boca, de casa en casa, de generación en generación. Y cada vez que alguien abría aquellas páginas, el eco del amor imposible entre amo y esclava, entre hombre y alma libre, volvía a resonar. No como un pecado, sino como una lección eterna sobre lo que significa ser humano. Con el paso de los años, ni lo uno ni lo otro, una vida más allá de las categorías, comenzó a circular más allá de Boston. Copias clandestinas llegaron a Nueva York, Filadelfia y Montreal, donde pensadores liberales y médicos interesados en la anatomía humana lo leían en secreto. Era un texto incómodo para su tiempo. Hablaba de identidad, amor y libertad con una franqueza que desafiaba tanto a la religión como a la ciencia. A finales del siglo XIX, en un mundo que apenas empezaba a entender la idea de igualdad racial, Morgan se había convertido, sin buscarlo, en una figura casi legendaria. Nadie conocía su rostro ni su verdadero nombre. Solo sabían que una mujer mestiza, superviviente del yugo de la esclavitud, había escrito algo tan profundo que ni los muros del prejuicio podían contenerlo. Cuando Castens Blackwatt murió en 1890, la prensa del sur la despidió con respeto, llamándola la última gran dama de Georgia. Nadie mencionó el escándalo de su pasado, ni el incendio de la mansión. La historia oficial hablaba de una viuda ejemplar, culta y piadosa. Pero la verdad aguardaba en silencio, guardada entre cofres de madera y recuerdos que olían a tiempo y arrepentimiento. Sus hijas, que habían heredado poco más que el apellido y la vergüenza, comenzaron a revisar sus pertenencias. Entre los vestidos, joyas y retratos hallaron un cuaderno de tapas de cuero gastadas. En la primera página, escrita con letra firme y elegante, se leía: Diario de Harrison Blackwatt, 1851. Lo que la sorprendió no fue el cuaderno en sí, sino las anotaciones que lo acompañaban, frases escritas con la letra de su madre. En los márgenes, junto a las confesiones del coronel, Castens había dejado comentarios. Al principio eran duros, cargados de rabia, perversión, vergüenza de mi casa, castigo divino. Pero a medida que las páginas avanzaban, el tono cambiaba. Las palabras se suavizaban, se volvían introspectivas, humanas. Una anotación cerca del final decía: quizás no entendí. Quizás el amor que temí era más puro que el que me enseñaron a aceptar. Aquel diario revelaba una verdad que nadie habría imaginado. Castens había leído los cuadernos de su esposo durante más de 30 años. Los había conservado, releído y anotado como si, en secreto, buscara comprender lo que tanto había odiado. Era como si no hubiera podido soltar el pasado, como si el amor que destruyó su vida la siguiera llamando desde las páginas de un muerto. Al morir, dejó instrucciones precisas, que aquel cuaderno fuera enterrado con ella. Nadie supo por qué. Algunos pensaron que era su forma de llevar consigo al hombre que amó y odió a la vez. Otros que buscaba expiar su culpa. Lo cierto es que, en el fondo, Castens también había sido víctima del mismo sistema que la obligó a vivir entre el deber y la represión. Décadas más tarde, cuando el diario volvió a salir a la luz, rescatado por un investigador que rastreaba documentos antiguos, las notas de Castens se convirtieron en objeto de estudio. Su evolución emocional, desde el odio hasta la comprensión, mostraba cómo incluso quienes defendían las normas del sur esclavista eran cautivos de su propia rigidez moral. El hallazgo reavivó el interés por la llamada tragedia de Blackwatt Manor. Archivos olvidados, fragmentos de correspondencia y copias del libro Ni lo uno ni lo otro empezaron a aparecer en colecciones privadas. Cada hallazgo añadía una nueva capa de verdad a una historia que la sociedad había intentado borrar. A inicios del siglo XX, académicos del norte comenzaron a analizar el caso desde una perspectiva diferente. Ya no lo veían como un escándalo, sino como un testimonio de resistencia y de transformación humana. En la Universidad de Boston y en Nueva York, se organizaban conferencias donde se leían fragmentos de los diarios de Harrison y de los escritos de Morgan. Algunos jóvenes intelectuales citaban al coronel como si se tratara de un filósofo perdido. Una de sus frases se volvió símbolo de aquella nueva mirada. El amor no reconoce fronteras ni categorías.
Las etiquetas son las prisiones del alma. Mientras tanto, la figura de Morgan, que había muerto en silencio años atrás, empezó a ganar un aura mítica. Era recordada como una mujer que amó sin pedir permiso, una voz adelantada a su tiempo, un espíritu libre que desafió a la sociedad más cruel de su época. Sus palabras fueron recuperadas por médicos que estudiaban la diversidad del cuerpo humano y por movimientos que empezaban a cuestionar la moral tradicional. En artículos científicos y ensayos sociales, su historia aparecía citada con respeto, aunque rara vez con su nombre completo. Era la esclava filósofa, la voz del sur oculto, la que amó en la sombra, y así, lentamente, la tragedia se convirtió en legado. Lo que había comenzado como un secreto vergonzoso se transformó en un espejo de la humanidad. Una advertencia sobre los peligros de un mundo que teme lo diferente. En 1910, un profesor de Harvard escribió en una carta privada: quizás algún día comprendamos que el amor de Harrison y Morgan no fue un pecado, sino un acto de fe en lo que el ser humano podría llegar a ser si dejara de temer su propia verdad. Para entonces, los nombres del coronel, de Morgan y de Castens ya no eran solo parte de un escándalo del pasado. Eran símbolos de una lucha silenciosa que atravesaba siglos. La búsqueda de libertad para amar, pensar y existir sin cadenas. Y aunque el tiempo había transformado la mansión en ruinas y los campos en polvo, su historia seguía viva, esperando a ser contada una vez más en voz alta, para que el eco de aquellos que se atrevieron a amar sin permiso siguiera resonando. Aquí, en Ecos del Yugo, con el paso de las décadas, los nombres de Harrison, Morgan y Castens Blackwood fueron desplazándose lentamente del rumor al estudio. Lo que antes se susurraba en tertulias o se escondía entre páginas prohibidas, empezó a ocupar su lugar en los archivos de la historia. En 1928, un joven historiador afroamericano llamado Isaiah Bell publicó un ensayo titulado Los diarios de Blackwood, amor y transgresión en tiempos de esclavitud. El texto causó conmoción en los círculos académicos. Bell argumentaba que los escritos de Morgan y del coronel no eran simples confesiones personales, sino una forma de resistencia intelectual frente a la esclavitud y al racismo. Sostenía que ambos habían anticipado conceptos que solo mucho más tarde serían discutidos: identidad de género, libertad corporal, empatía racial y amor universal. En su introducción escribió: la historia de Morgan no debe leerse como escándalo, sino como revelación. En un mundo construido sobre la negación, ella se atrevió a existir. El ensayo fue censurado en varias universidades del sur, pero en el norte y en Europa empezó a circular con fervor. Intelectuales, médicos y escritores lo consideraron una joya perdida. Algunos vieron en Morgan una precursora del pensamiento moderno. Otros, una figura espiritual. En cualquier caso, su nombre resurgió con fuerza, y con él, el eco de todo lo que se quiso silenciar. Isaiah Bell viajó hasta Savannah, buscando rastros de la plantación Blackwood. Lo que encontró fue una casa medio derruida, cubierta por la hiedra, habitada por el silencio. Entre los restos del estudio del coronel, halló una caja de metal oxidado. Dentro había cartas, bocetos anatómicos y un retrato inacabado. El rostro de Morgan, delineado con carbón y amor. En el reverso, una inscripción apenas visible: para la única verdad que conocí. Bell guardó aquel retrato como prueba del vínculo que había trascendido el escándalo. De regreso al norte, escribió una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: si el sur tuvo cadenas, también tuvo quienes aprendieron a amar con ellas puestas. Su trabajo inspiró a generaciones posteriores. En los años 30 y 40, cuando los movimientos por los derechos civiles empezaron a gestarse, la historia de Morgan se convirtió en símbolo silencioso de dignidad. Activistas citaban sus palabras para recordar que la libertad no era solo política, sino también espiritual. En 1954, una joven escritora llamada Clara Reynolds, descendiente de antiguos esclavos, publicó la primera novela inspirada en el caso, El hijo del coronel. La obra mezclaba hechos reales con ficción poética y fue prohibida en varios estados del sur. Pero en el norte y en Europa se convirtió en un fenómeno. Clara confesó en una entrevista que había descubierto la historia en un viejo periódico donde se hablaba de una esclava que amó a su amo y lo liberó con su silencio. En su dedicatoria escribió a Morgan, que fue mujer cuando el mundo no sabía qué era ser humano. Con el tiempo, el nombre de Morgan Harris, la identidad que había adoptado tras escapar,
Empezó a figurar en los primeros estudios sobre literatura afroamericana y feminista. Los investigadores la reconocieron como la primera autora en Estados Unidos que habló abiertamente sobre la libertad del cuerpo y la igualdad del alma. Aunque su voz hubiera sido ignorada en vida, Samuel, su hijo, ya había muerto en 1918, víctima de una epidemia de fiebre amarilla. Pero antes de morir, había dejado una última carta dirigida a quien lea estas palabras en el futuro. No busquen culpables ni héroes. Mi madre no quiso cambiar el mundo, solo sobrevivir. Pero al hacerlo lo cambió para todos. Esa carta, junto con los diarios originales, fue donada años después al Archivo Nacional de Boston, donde permanecieron olvidados hasta mediados del siglo XX. Fue entonces cuando un grupo de documentalistas descubrió la historia y decidió llevarla al cine, bajo el título Sombras del algodón. La película, estrenada en 1963, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, provocó tanto lágrimas como controversia. Algunos la consideraron una blasfemia, otros una obra de arte, pero todos coincidieron en algo. La historia de Morgan no dejaba indiferente a nadie. En una de las escenas finales, la actriz que interpretaba a Morgan recitaba una frase tomada directamente de sus escritos reales. Dijeron que era pecado amar. Pero si el amor es pecado, que el cielo me encuentre culpable. El público en los cines guardaba silencio. En ese instante, comprendieron que aquella historia, nacida del dolor y del yugo, no pertenecía solo al pasado. Era un espejo de su propio presente. Y así, siglo y medio después del escándalo, Ecos del Yugo volvió a resonar. La historia de una esclava que desafió el mundo con su existencia y de un amor que contra todo sobrevivió al olvido. Después del estreno de Sombras del algodón, el nombre de Morgan Harris resurgió con fuerza en debates, artículos y conferencias. Por primera vez, el público masivo escuchaba la historia que durante generaciones había permanecido sepultada entre susurros y documentos ocultos. Universidades del norte comenzaron a organizar seminarios dedicados a su vida y pensamiento, y algunos críticos literarios la situaron junto a figuras como Frederick Douglass y Sojourner Truth, aunque su voz había sido silenciada durante un siglo. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió en el sur. En Savannah, un grupo de jóvenes descendientes de antiguos esclavos decidió restaurar lo que quedaba de Blackwad Manor. Durante las obras, hallaron bajo los cimientos una caja de metal que el tiempo no había logrado destruir. En su interior, protegidos por un paño húmedo y mohoso, yacían varios documentos desconocidos, cartas escritas por Morgan a Harrison que nunca habían sido enviadas. El hallazgo conmocionó al país. En esas cartas Morgan relataba su huida, sus miedos, su amor, pero también su ira. No eran palabras dulces, sino testimonios desgarradores de una mujer que había visto la crueldad del mundo y aún así había elegido perdonar. Una de las cartas, fechada en 1861, decía: «Si algún día nuestras voces vuelven a encontrarse, que no sea para lamentar lo perdido, sino para agradecer lo aprendido. Porque incluso el dolor puede ser semilla si cae en tierra fértil». Las cartas fueron publicadas por primera vez en 1968, en una colección titulada La libertad tiene rostro de mujer. El libro se agotó en pocas semanas y fue traducido a varios idiomas. Las palabras de Morgan, directas y poéticas, hablaron a una nueva generación que luchaba contra otras formas de opresión. Mujeres, afroamericanos, personas que sentían que no encajaban en los moldes impuestos por la sociedad, encontraron en su historia un espejo. Su legado comenzó a trascender los límites del tiempo. En los años 70, artistas, poetas y músicos se inspiraron en ella. Se escribieron canciones que hablaban del amor prohibido y de la dignidad en medio del dolor. Se pintaron murales en su honor en barrios humildes del norte. Una de las más célebres artistas de Harlem escribió en su homenaje: «Morgan no murió. Vive cada vez que alguien se atreve a ser libre en un mundo que le ordena agachar la cabeza». A partir de entonces, su figura se convirtió en un símbolo universal de resistencia espiritual. Ya no se trataba solo de una esclava que amó a su amo, sino de una mujer que cuestionó los cimientos de su tiempo. Su historia cruzó fronteras, se estudió en Europa y América Latina, y empezó a ser citada en movimientos sociales y religiosos. En 1985, coincidiendo con el centenario de la publicación original de Ni lo uno ni lo otro,
un grupo de historiadores realizó un congreso internacional titulado El alma libre, la herencia de Morgan Harris. En aquel encuentro, se expusieron los cuadernos originales de Harrison, las cartas de Morgan y las anotaciones de Castens. Fue la primera vez que el mundo vio, reunidos en un mismo lugar, los tres lados de aquella historia trágica. Durante la ceremonia inaugural, la historiadora afroamericana Diane Cooper pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los asistentes. La historia de Morgan no es solo la de una mujer esclavizada. Es la historia del alma humana enfrentándose al miedo de amar lo que no entiende. Harrison, Castens y Morgan son espejos de un mismo dilema. ¿Cuánto puede resistir el corazón antes de romperse o liberarse? Ese día, en la sala principal, se proyectó un fragmento restaurado del retrato original de Morgan, aquel que el coronel había dibujado con carbón en los últimos días de su vida. La multitud guardó silencio. Era la primera vez que se veía su rostro con claridad, sereno, con una mirada que parecía atravesar los siglos. En los años siguientes, se erigió un memorial en Savannah, en el lugar donde una vez se alzaron los campos de algodón. La inscripción en piedra decía: «Aquí donde el amor fue pecado y la libertad un crimen, una mujer eligió existir». Que su eco nunca se apague. Desde entonces, cada año, cientos de personas visitan aquel lugar. Algunos dejan flores, otros cartas, otros simplemente guardan silencio. Y es que para muchos Morgan Harris no es solo un personaje histórico, sino una presencia viva, un recordatorio de que incluso en medio del yugo, la voz humana puede levantarse y transformar la oscuridad en verdad. Aquel eco, que comenzó con una oración susurrada en una habitación del sur, seguía resonando, cada vez más fuerte, en las conciencias del presente. Y con él, el nombre que la historia quiso olvidar se volvió eterno: Morgan Harris. La voz que amó más allá del miedo. Hoy, más de siglo y medio después de los hechos ocurridos en Blackwater Manor, la historia de Morgan Harris y del coronel Harrison Blackwater sigue viva, reescribiéndose con cada generación que la descubre. Ya no se estudia como un simple relato de amor prohibido, sino como una parábola profunda sobre la libertad del alma, la fe, el perdón y la humanidad. Su legado ha trascendido el tiempo, desafiando las fronteras del género, la raza y la condición social, recordándonos que la verdad más luminosa puede nacer en los lugares más oscuros. A inicios del siglo XXI, el Archivo Nacional de Boston digitalizó todos los documentos relacionados con su vida. Los diarios del coronel, las cartas de Morgan, las notas de Castens y los estudios de Samuel. Por primera vez, cualquier persona podía leer sus palabras sin temor, sin censura. Universidades de todo el mundo incorporaron sus textos en programas de literatura, historia y filosofía, y su nombre comenzó a figurar junto al de otros pensadores que abrieron caminos desde la marginalidad. Los estudiosos modernos coinciden en que Morgan fue una de las primeras voces en desafiar la lógica del poder a través de la compasión, una mujer que entendió que el amor no era una debilidad, sino una forma de redención. En sus textos se lee no solo el dolor de la esclavitud, sino también una esperanza inquebrantable, la de que todo ser humano puede encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento. En 2015, un grupo de descendientes de antiguos esclavos organizó en Savannah una ceremonia de homenaje en su memoria. Bajo el cielo del sur, en el mismo lugar donde una vez se levantaron los campos de algodón, se escuchó la lectura de sus palabras: «No busques ser dueño de nadie. Busca más bien ser libre contigo mismo, porque solo quien se pertenece así puede amar sin cadenas». El público, compuesto por centenares de personas de distintas razas y credos, guardó un silencio reverente. Algunos lloraron, otros sonrieron con gratitud. Fue como si la voz de Morgan hubiera regresado para cerrar un ciclo de siglos, para decirle al mundo que su lucha, y la de tantos otros, no había sido en vano. Hoy, su historia inspira proyectos educativos, películas, obras de teatro y movimientos sociales. En muchas comunidades del sur, su nombre se pronuncia como símbolo de fe en la humanidad, y su retrato cuelga en escuelas y bibliotecas, recordando que la libertad no es un regalo, sino una conquista que nace en el alma. En el archivo de Ecos del Yugo, donde las voces del pasado resuenan con verdad y dignidad, la historia de Morgan ocupa un lugar sagrado, no como un mito, sino como testimonio, porque su vida demuestra que incluso quienes fueron silenciados por siglos pueden volver a hablar a través del tiempo, reclamando justicia no con odio, sino con memoria. Y cuando hoy alguien abre aquellos antiguos diarios y lee las últimas líneas escritas con mano temblorosa,
Puede sentir el latido de una mujer que nunca dejó de creer. El amor no fue mi culpa. Fue mi libertad. Así termina esta historia, pero su eco continúa. Un eco que viaja entre generaciones, recordando que el alma humana no pertenece a nadie, que ningún yugo puede sofocar la verdad, y que en el corazón de los oprimidos siempre habrá una voz dispuesta a levantarse para contar lo que el mundo intentó borrar. Ese eco, el de Morgan, el de Harrison, el de todos los que amaron en secreto y resistieron en silencio, sigue vivo hoy. Aquí, en Ecos del Yugo, donde cada palabra es una semilla de memoria y cada historia un acto de libertad.